Mi nombre es Gabriela Camicia y hoy vamos a hablar de elementos básicos de PCR y diseño de primers. La reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, por sus siglas en inglés de Polymerase Chain Reaction, nos permite amplificar un fragmento de ADN de interés de una manera muy rápida y eficaz. La PCR es sin lugar a duda la técnica más importante y revolucionaria en el campo de la biología molecular. Fue desarrollada en la década de los 80 por el científico Kerry Myers, quien fue galardonado con el Premio Nobel en Química en el año 1993 gracias al impacto que la PCR ha tenido. Hoy en día, la PCR es una técnica ampliamente utilizada en los laboratorios de investigación en biología molecular y tiene además innumerables aplicaciones prácticas en distintas áreas de la medicina y en el diagnóstico clínico y genético, como es por ejemplo el caso de la detección por PCR del virus SARS-CoV-2, el diagnóstico de distintas enfermedades genéticas, como por ejemplo la trombofilia, y además se utilizan una infinidad de test, como los test de paternidad, en medicina forense, entre muchísimas otras aplicaciones. Como les mencioné recién, lo que nos permite la técnica de PCR es amplificar un fragmento de ADN de interés. Esta amplificación se logra mediante la repetición de una serie de tres pasos muy simples, que son desnaturalización, alineamiento o annealing y elongación. Lo que se hace es, partiendo de un ADN molde que nos interesa, se amplifica una determinada región y para eso lo que se hace es, en la primera etapa de desnaturalización, se calienta la reacción a más o menos unos 94, 95 grados centígrados para poder desnaturalizar o separar las hebras de ADN. Esto va a proporcionar los moldes de simple cadena para el siguiente paso, que es el alineamiento o annealing. En este paso lo que hacemos es disminuir la temperatura de forma tal que los primers o cebadores puedan unirse a las cadenas complementarias en las moléculas de ADN. Estos primers van a proporcionar un oxidrilo 3' libre para que en el siguiente paso, que es la etapa de elongación, la ADN polimerasa pueda unirse a ese primer y ir añadiendo nucleótidos para poder sintetizar una hebra complementaria a la cadena que se utilizó como molde. Esta serie de tres pasos de desnaturalización, annealing y elongación se va a repetir una determinada cantidad de veces que normalmente va a rondar los 30-35 veces, que van a pasar a llamarse 30-35 ciclos. Y en cada uno de estos ciclos se va a ir duplicando cada vez el número de moléculas de producto. Esta amplificación exponencial va a tener como resultado un gran número de copias de la secuencia de ADN que está flanqueada por el par de oligonucleótidos que nosotros incorporamos a la reacción. ¿Cuáles son los elementos necesarios que necesitamos para llevar a cabo esta reacción? En primer lugar, vamos a necesitar un ADN molde, una ADN polimerasa, que es la que se va a encargar de la síntesis de ADN y por lo general se utiliza la enzima Taq polimerasa, un cofactor para la enzima, que en el caso de la Taq polimerasa es el magnesio, un buffer de reacción, los desoxirribonucleótidos trifosfatados, un par de primers, que también los pueden conocer en la literatura como cebadores u oligonucleótidos, y un termociclador, que es el equipo en el cual se va a llevar a cabo la reacción de PCR. El ADN molde es el que contiene la región de ADN que se desea amplificar. También puede utilizarse ARN en lugar de ADN, y en este caso lo que se hace es generar ADN copia a través de una transcriptasa reversa. La fuente de este ADN puede ser bastante variada, puede ser una muestra de sangre, una muestra de saliva, un tejido, un cultivo bacteriano, un cultivo viral. Y la cantidad de ADN que vamos a poner en la reacción depende un poco de la composición y la complejidad del ADN que tenemos. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con ADN genómico, vamos a necesitar más o menos unos 5-50 nanogramos por mezcla de reacción de ADN, siempre y cuando se tome un volumen final de reacción de 50 microlitros. Y en cambio, si queremos amplificar un fragmento o una región que está contenida en un plásmido, la concentración de ADN plásmico que se usa es mucho más baja y ronda más o menos los 0,1 el nanogramo de ADN por mezcla de reacción.
Existen distintos tipos de protocolos que nos va a permitir extraer el ADN en función del tipo de muestra de partida. Para el caso de la extracción de ADN a partir de un cultivo bacteriano, vamos a partir siempre de una colonia que se encuentre pura y aislada. Existen básicamente 4 métodos que nos van a permitir la obtención del ADN en bacteriología, que son la extracción de ADN genómico total, la extracción de ADN plasmídico, el hervido o boiling y la colony PCR. En el caso de la extracción de ADN genómico total o la extracción de ADN plasmídico, dependiendo de dónde se encuentre el fragmento que nosotros deseamos amplificar, se utilizan básicamente un kit comercial o en el caso de la investigación básica pueden utilizarse también protocolos caseros que nos van a permitir purificar el ADN que va a ser utilizado como molde en la reacción de PCR. En el caso de la técnica de boiling o hervido, es un método muchísimo más rápido y sencillo que la extracción de ADN, que consiste en incubar las bacterias a 100 grados centígrados por un periodo de tiempo de aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Esto va a ocasionar la ruptura de la membrana bacteriana, liberando el ADN al medio. Y es ese ADN liberado el que vamos a utilizar como molde en la reacción de PCR. Y por último, la colony PCR, que es una técnica aún más sencilla y más rápida que el hervido o el boiling, que consiste en picar una colonia bacteriana y añadir directamente la colonia a el tubo de reacción de PCR. Lo que se hace en este caso es añadir un paso a la PCR, que es un paso inicial de calentamiento a una temperatura muy alta por un tiempo de aproximadamente entre 5, 10 o 15 minutos, que lo que va a hacer es romper la membrana bacteriana y liberar el ADN directamente a la mezcla de reacción. Uno de los componentes principales de la reacción de PCR es la ADN polimerasa, que es la enzima que va a llevar a cabo la síntesis del ADN. Cuando seleccionamos una enzima, una ADN polimerasa, para incorporar a nuestra reacción de PCR, hay 4 características y muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que son la fidelidad de la enzima, su termoestabilidad, su procesividad y su especificidad. La fidelidad tiene que ver con la capacidad que tiene de copiar secuencias con precisión. Está relacionada con la tasa de error que tiene la enzima y está determinada por la actividad de proofreading de 3'5' exonucleasa. La termoestabilidad tiene que ver con que en la reacción de PCR, la enzima debe ser estable a las distintas temperaturas por las que va pasando el ciclado. Tengan en cuenta que en la reacción de PCR, el primero de los pasos es una desnaturalización que se va a llevar a cabo a unos 94, 95 grados centígrados y que el ciclado de una PCR promedio tiene alrededor de unos 30, 35 ciclos. Entonces, durante todo ese periodo de tiempo, la enzima tiene que ser capaz de resistir esas subas y bajas de temperatura sin desnaturalizarse. La procesividad de la enzima está relacionada con el número de nucleótidos procesados en un único evento de unión al ADN y va a reflejar la tasa de síntesis que tiene la enzima, la velocidad y la afinidad que tenga la enzima por el sustrato. Y por último, la especificidad es otra característica importante a tener en cuenta porque las polimerasas pueden a menudo extender primers que estén apareados erróneamente o a veces dímeros de primers. Y estas son fuentes muy comunes de amplificaciones inespecíficas. Es por eso que es fundamental realizar el seteo de la PCR en hielo para mantener inactiva la enzima y evitar productos de amplificación no deseados. La ADN polimerasa que comúnmente se utiliza en la técnica de PCR es la Taq polimerasa. La Taq polimerasa se aisló originariamente de la bacteria Thermophila thermos aquaticus, que es una bacteria que habita en aguas termales a muy altas temperaturas. Es una enzima que tiene actividad polimerasa de 5' a 3' y que su descubrimiento marca un antes y un después en la técnica de la PCR. Originariamente lo que se utilizaba era una ADN polimerasa de Escherichia coli, pero como les comenté al inicio,
Dentro de los 3 pasos fundamentales que se llevan a cabo en la PCR, hay un paso de desnaturalización a temperaturas muy altas, que rondan los 94-95 grados centígrados. Obviamente, la polimerasa de Escherichia coli era incapaz de soportar estas temperaturas y se iba desnaturalizando. Entonces, lo que se hacía en ese momento es, en cada uno de los ciclos que tiene la reacción, era incorporar nuevamente enzima para reemplazar a la enzima que se fue desnaturalizando. Esto hacía que la reacción sea extremadamente larga, que sea engorrosa y que requiera una cantidad de ADN polimerasa muy alta. Cuando se descubre la Taq polimerasa en el año 1983, se elimina la necesidad de tener que agregar manualmente en cada uno de los ciclos más enzima a la reacción, dado que es una enzima altamente termostable, tiene una vida media de más o menos 40 minutos a 95 grados centígrados y además tiene una actividad óptima a 72 grados centígrados, lo que la convierte en una enzima ideal para ser utilizada en la técnica de PCR. Es una enzima que además utiliza magnesio como cofactor y el único inconveniente que tiene es que no tiene actividad de proofreading, no tiene actividad 3', 5' hexanucleasa. Por lo general, que carezca de actividad hexanucleasa 3', 5' no suele ser un inconveniente para la técnica, de hecho la Taq polimerasa es la enzima más utilizada. Pero hay determinadas ocasiones en las que uno sí necesita una copia muy fiel de la región del ADN molde que quiere amplificar. Para estos casos se desarrollaron otras enzimas que también están aisladas de bacterias que son termófilas o de arqueas, como es el caso de la PFU, que es una enzima que es mucho más fiel que la Taq polimerasa porque sí cuenta con actividad de hexanucleasa 3' y 5'. De hecho, la PFU es una enzima que además es más termostable que la Taq polimerasa, es 20 veces más termostable que la Taq, pero el único problema que tiene es que no es tan procesiva. Entonces, cuando uno, por ejemplo, lo que busca es amplificar de una manera muy fiel un fragmento largo, donde la PFU no se puede utilizar por su baja procesividad, lo que se hace a veces es utilizar en la mezcla de la reacción una combinación de enzimas. Se puede utilizar Taq polimerasa y PFU para lograr hacer una buena combinación entre lo que es la fidelidad de la reacción y la procesividad. Otro componente importante que tiene la reacción de PCR son los cofactores. En el caso de la Taq polimerasa es el magnesio el que actúa como cofactor de la enzima. Se suele agregar a la mezcla de reacción como una sal de magnesio, que puede ser cloruro de magnesio o sulfato de magnesio, a una concentración que suele oscilar entre los 0,5 y 2,5 milimolar. El magnesio se ubica en el sitio activo de la enzima y lo que va a hacer es estabilizar la carga negativa del ADN molde, facilitar la formación del complejo primer ADN molde y coordinar la interacción del oxidrilo 3' del primer con el grupo fosfato del DNTP. Es un componente que tiene que incluirse con cuidado en la mezcla de reacción, ya que un exceso de magnesio por lo general conduce a una amplificación poco específica, mientras que al ser un cofactor de la enzima, su utilización en defecto obviamente reduce el rendimiento de la reacción. Otro de los componentes de la mezcla de reacción es el buffer. El buffer lo que va a hacer es mantener el pH adecuado para el funcionamiento de la ADN polimerasa. Ese pH va a estar aproximadamente entre 8 y 9,5. Por lo general, el buffer tiene trisclorhídrico, cloruro de potasio y algunos buffers ya pueden tener incorporado el magnesio, que como les dije recién es el cofactor de la enzima, o otros buffers vienen sin el magnesio y uno tiene que incorporarlo. Algunos autores además recomiendan el uso de adyuvantes, los cuales aumentan la especificidad y la fidelidad de la reacción, pero estos adyuvantes no son imprescindibles. Entre los adyuvantes más empleados se puede encontrar el DMCO, que lo que va a hacer es disminuir las estructuras secundarias del ADN, detergentes como el Triton X100 o el Twin 20, que van a ayudar a estabilizar la enzima, y otros adyuvantes pueden ser el polietilenglicol, el glicerol, la formamida y la cerealbúmina bovina. Otro componente importante en la mezcla de reacción son los DNTPs.
Generalmente lo que se coloca en la mezcla de reacción son cantidades equimolares de los 4 DNTPs, del DATP, el DCTP, el DGTP y el DTTP. Variaciones en la concentración de los DNTPs van a afectar la especificidad y la fidelidad de la reacción. Obviamente, si uno coloca los DNTPs en concentraciones bajas, lo que va a hacer es obtener un bajo rendimiento en la reacción de PCR. Mientras si lo que utiliza es una concentración alta de DNTPs, se puede disminuir la actividad de la enzima. Así que por lo general, la concentración de los DNTPs tiene que rondar los 0,2 a 1 milimolar aproximadamente. Otro componente importante en la reacción son los primers o cebadores. Los primers o cebadores son los que van a delimitar la zona de ADN que queremos amplificar. Son fragmentos cortos de ADN simple cadena que se van a unir a la cadena molde por complementariedad de bases. En toda reacción de PCR vamos a tener un par de primers, un primer forward y un primer reverse, que le van a proporcionar el punto de partida a la ADN polimerasa para la síntesis del ADN. En una reacción de PCR, la región del ADN que se va a copiar o amplificar va a quedar entonces determinada por este par de primers. El diseño de primers es clave en la técnica de PCR porque los primers son los que le van a dar la especificidad a la reacción de PCR. Los primers son los que se van a pegar a la cadena molde y van a delimitar el fragmento de ADN que queremos amplificar. Cuanto más específicos sean esos primers, mejor va a ser el producto de nuestra PCR. Los primers tienen que tener una longitud de aproximadamente 18 a 24 nucleótidos. Puede que haya primer con longitudes más grandes, eso va a depender un poquito de qué es lo que se busca hacer, pero cuanto mayor sea la longitud del primer, menor va a ser la eficiencia de la alineación, porque vamos a tener una alineación por ahí un poco más inespecífica. Y otra cosa importante tener en cuenta es que tienen que evitar regiones con capacidad para formar estructuras secundarias internas, como es el caso de las horquillas, donde el primer se pliega sobre sí mismo y forma estos complejos que impiden que se aparee con el ADN molde. Otra de las cosas que tenemos que evitar es que haya complementariedad entre el primer forward y el reverse, porque esto va a generar la aparición de dímeros de primers y que también obviamente van a evitar que en lugar del ADN, de unirse al ADN molde, los primers se van a pegar uno con el otro. Y otra cosa a evitar son las repeticiones directas de secuencias, porque esto va a llevar a un alineamiento imperfecto al target. El contenido de GC del primer debe estar distribuido de una manera uniforme y en el rango de entre unos 40 a 60%. Se tienen que evitar secuencias de poli C, poli G, poli T o poli A. Un punto importante es incluir uno o dos residuos de G o C en el extremo 3' de los primers. Extremos 3' con GC son adecuados debido a que los triples enlaces que forman estas bases favorecen la eficacia de la reacción. Además, minimizan la posibilidad de que se abra la doble cadena formada entre el primer y el ADN amplificar. Sin embargo, no debemos poner más de 3 G o C en el extremo 3' porque si no estaríamos en el caso de incluir secuencias de poli G o poli C. Y otro punto importante es la temperatura de fusión del primer o temperatura de melting. Esta temperatura tiene que estar alrededor de los 52 a 65 grados centígrados. La temperatura de melting o temperatura de fusión de una secuencia de ADN es aquella temperatura en la cual el 50% de las moléculas se encuentran disociadas en forma de simple cadena. Es una característica estructural de cada molécula de ADN y depende de la composición de bases que tenga el ácido nucleico, de la fuerza iónica del medio y del pH. La T-melting de un primer es la temperatura a la cual la mitad de las moléculas del primer están en forma de doble hélice y la otra mitad se separa en moléculas de simple cadena. Como les dije, es una temperatura que depende de la composición del ácido nucleico. En el caso de los primers, cuanto mayor sea el contenido de GC,
que tenga la molécula, mayor va a ser la temperatura de melting. Como les expliqué recientemente, nosotros necesitamos, para que la PCR tenga éxito, diseñar primers cuya temperatura de melting está en el rango de unos 52 a 65 grados centígrados, y por eso es importante que el contenido de GC se encuentre alrededor del 50%, porque un contenido de GC muy elevado va a hacer que la temperatura de melting del primer sea también muy elevada. ¿Esto qué genera? Que baje el rendimiento de la reacción, ya que la Taq polimerasa va a ser menos activa a temperaturas muy altas. Por otro lado, si el contenido de GC del primer es muy bajo, la T-melting del primer también va a ser muy baja, y eso lo que me va a generar es un amplificado inespecífico, porque los primers se van a pegar con facilidad a zonas inespecíficas de la cadena molde de ADN, generando copias inespecíficas de amplificado. Teniendo en cuenta estas consideraciones, lo ideal es diseñar un juego de primers que tengan temperaturas de melting similares. Las temperaturas de melting entre el primer forward y el reverse no pueden superar los 5 grados de diferencia. Tienen que ser temperaturas lo más próximas posibles y, si se puede, que la T-melting de los primers sea exactamente la misma. La unión del primer a la cadena molde se produce en la etapa de annealing en el ciclado de la PCR. Los primers que diseñemos tienen que contar, en teoría, con una temperatura de annealing de al menos 50 grados. Hay una fórmula para calcular esa temperatura de annealing, que es la T-melting del primer menos 5 grados centígrados. Sin embargo, esta temperatura de annealing sirve solamente de referencia, porque la realidad es que es muy probable que en la práctica esta regla no se cumpla, sino que la mejor forma para determinar la temperatura de annealing es a través de la utilización de un termociclador con gradiente. Y si no se dispone de un termociclador con gradiente, lo que se hace es hacer distintas reacciones de PCR a distintas temperaturas de annealing hasta encontrar cuál es la óptima para la amplificación del producto de PCR que nosotros deseamos. Por lo general, en la práctica, la temperatura de annealing no es 5 grados menor que la temperatura de melting, sino que suele estar bastante cercana a la temperatura de melting. Por lo general es igual a la temperatura de melting o 1 o 2 grados más por encima o más por debajo de esa temperatura. Los primers se adicionan a la reacción en concentraciones que van a variar entre 0,1 y 1 micromolar, y afortunadamente disponemos de varias herramientas bioinformáticas que nos van a ayudar con el diseño y análisis de los primers, como son Primer3, Oligo y BioTools. Y por último tenemos al termociclador. El termociclador es un equipo que está diseñado para regular la temperatura de una reacción, de modo que calienta o enfría las muestras según sea necesario. Es el equipo en el cual vamos a llevar a cabo la reacción de PCR, y el desarrollo de termocicladores fue lo que permitió la automatización de la técnica de PCR, ya que antiguamente lo que se hacía era disponer de una serie de baños térmicos a distintas temperaturas, por las cuales la muestra de reacción se iba pasando hasta dar lugar a todos los ciclos de PCR. Obviamente esta metodología era muy engorrosa, muy larga, muy tediosa, y el desarrollo de termocicladores permitieron simplificar mucho la técnica de PCR. ¿Cuáles son los pasos de la reacción de PCR convencional o PCR de punto final? La reacción de PCR se lleva a cabo en 3 simples pasos, que son, como les comenté al principio, la desnaturalización del ADN, el annealing y la elongación. Nosotros vamos a partir de un ADN que contiene una secuencia que nos interesa amplificar. Entonces, en el paso de desnaturalización, lo que se va a hacer es llevar la temperatura de reacción a una temperatura de más o menos unos 94, 95 grados centígrados para lograr separar o desnaturalizar las cadenas de ADN. Esto lo que va a hacer es proporcionar los moldes para la siguiente etapa, que es la etapa de annealing. La etapa de annealing se lleva a cabo a una temperatura de más o menos 52, 65 grados centígrados, que depende, como les mencioné recién, de cuál sea la temperatura de melting que tengan los primers. En la etapa del annealing, lo que se hace es disminuir la temperatura de manera tal que los primers
puedan unirse a sus secuencias complementarias en la molécula molde de ADN y dejen el oxidrilo 3' libre, a partir del cual la DNA polimerasa pueda comenzar a sintetizar la cadena de ADN complementaria. Y el tercer paso, que es la elongación, se lleva a cabo a una temperatura de 72 grados centígrados, que es la temperatura óptima de la Taq polimerasa, y lo que se va a hacer en este paso es la síntesis de la cadena complementaria de ADN a partir del primer. Esta serie de 3 pasos representan un ciclo de reacción. Y en este ciclo de reacción, partiendo de una molécula de ADN, vamos a tener como resultado 2 moléculas de ADN, que van a servir a su vez como molde para la síntesis de más moléculas de ADN en el ciclo siguiente. En el ciclo siguiente, partiendo de estas 2 moléculas de ADN, vamos a poder generar 4 moléculas de ADN, y en el tercer ciclo, a partir de estas 4 moléculas de ADN, vamos a generar 8 moléculas. Y así en forma sucesiva. Es por eso que la reacción de PCR tiene una amplificación exponencial que nos permite, a partir de una única molécula de ADN, obtener miles de millones de copias. Este ciclo de desnaturalización, annealing y elongación lo vamos a repetir una determinada cantidad de veces, que suele rondar entre los 25 a las 35 veces. O sea que vamos a tener un ciclado de 25-35. Lo que se hace además es añadir a este ciclado un primero y único paso de desnaturalización inicial a 95 grados centígrados que se realiza más o menos durante unos 5 minutos, que lo que nos permite es asegurarnos que todas las hebras de ADN molde que vamos a colocar al principio se encuentren separadas para permitir el siguiente paso de annealing. Y al final de la reacción lo que se hace es añadir un paso de elongación final, también a 72 grados centígrados, para que todas aquellas moléculas de ADN que no hayan terminado de sintetizarse puedan hacerlo. En este gráfico simplemente se muestra cómo a partir de una molécula de ADN logramos obtener, luego del ciclado de PCR, que va a demorar más o menos unas 2-4 horas, millones de copias de la región que queremos amplificar. Por último, lo que se va a llevar a cabo es la visualización del producto de PCR. Por lo general, los resultados de la reacción de PCR se visualizan en una electroforesis en gel de agarosa. La electroforesis en gel es una técnica en la que una corriente eléctrica va a impulsar los fragmentos de ADN a través de la matriz de un gel, y esos fragmentos de ADN se van a separar según su tamaño. Típicamente se incluye en la corrida un marcador de peso molecular, que es el que nos va a permitir determinar cuál es el tamaño de nuestros fragmentos de ADN. Los fragmentos de ADN que tengan la misma longitud, es decir, los que amplificamos, van a formar una banda en el gel que se pueden ver a simple vista mediante tinción de este gel con algún compuesto, como por ejemplo el bromuro de tidio, que es un agente intercalante, o compuestos fluorescentes como el CyberGreen o el CyberSafe. La técnica de PCR tiene las características de ser una técnica extremadamente sensible y específica, pero muchas veces ocurre que el rendimiento que uno obtiene en la práctica no es exactamente igual que al que espera. Es decir, tiene un rendimiento bastante bajo. Entonces, existen distintos parámetros que uno puede modificar para tratar de aumentar el rendimiento de la reacción. Uno de los parámetros que suele modificarse es la duración del ciclado. Como les mencioné anteriormente, la reacción de la PCR es una reacción que provoca una amplificación exponencial del fragmento que a uno le interesa. Entonces, si el rendimiento que uno está obteniendo es bajo, aumentando el número de ciclos de reacción puede llegar a aumentar el rendimiento de la misma. Otro de los parámetros que se puede modificar es la especificidad. Como les comenté, la especificidad está dada principalmente por el par de oligonucleótidos o primers que uno incorpora a la reacción. A veces hay errores en el diseño de los primers y puede que los primers no se peguen adecuadamente o generen muchos fragmentos inespecíficos que bajan el rendimiento de la reacción y alteran los resultados. O por ahí los primers están bien diseñados o bien elegidos, pero el problema que hay es que la temperatura de annealing que se setea en la reacción no es la adecuada. Entonces,
variando la temperatura de annealing o tal vez modificando la elección de los primers, uno puede aumentar bastante el rendimiento y la especificidad de la reacción. Otro de los parámetros que se puede modificar es la sensibilidad. La PCR es una técnica extremadamente sensible que en teoría, a partir de una única molécula de ADN, permite amplificar miles de millones de copias. Pero la realidad es que en la práctica a veces pasa que la cantidad de ADN que uno coloca en la reacción no es suficiente para obtener el rendimiento que espera. Entonces lo que se puede hacer en esos casos es aumentar la cantidad de ADN que uno está incluyendo en la reacción, o incluso a veces se puede modificar el método de extracción de ADN para tener una mejor calidad de muestra y obtener así un mejor rendimiento. Y por último tenemos, como les comenté anteriormente, la fidelidad. La enzima más comúnmente utilizada en la técnica de PCR es la Taq polimerasa, que como les dije no tiene actividad proofreading de exonucleasa 3'5'. Entonces, si uno lo que necesita hacer es una copia fiel de un determinado fragmento de interés, lo que se hace es, como les dije, utilizar otro tipo de enzima, como el caso de la PFU. Por ejemplo, la tasa de error de la PFU es 10 a la menos 6, mientras que la tasa de error que tiene la Taq polimerasa es de 2 por 10 a la menos 4. La PCR que venimos describiendo hasta ahora recibe el nombre de PCR convencional o PCR de punto final. Pero existen varios tipos de PCR que se han desarrollado hasta el momento, como es el caso, por ejemplo, de la RT-PCR. La RT-PCR es un tipo de PCR en el que se emplea ARN como secuencia molde en lugar de ADN. La enzima transcriptasa reversa es la que va a llevar a cabo la síntesis de ADN complementario a través de una reacción en la cual se emplean como primers o cebadores una secuencia aleatoria que se une al azar a cualquier región del ARN molde, o también pueden utilizarse como primers secuencias de poli-T que se van a unir a la colita de poli-A que contiene el RNA mensajero. Una vez que se obtiene el ADN copia, se continúa con la reacción de PCR como en la PCR de punto final. Otra variante a la técnica de PCR convencional o PCR de punto final es la PCR multiplex. En el caso de la PCR multiplex, se amplifica más de una secuencia de interés en una misma reacción. Se emplean múltiples pares de primers, se puede utilizar hasta un máximo de 8 pares de primers, en un mismo tubo de reacción, con el fin de amplificar simultáneamente diferentes secuencias de interés. Las regiones amplificadas se van a visualizar en un gel de agarosa como múltiples bandas, cada una correspondiente a la amplificación con un determinado par de primer, y es una PCR que permite optimizar mucho el tiempo de PCR cuando se requiere justamente amplificar varias zonas de un mismo ADN molde. La desventaja que tiene esta técnica es que necesitamos, como todas las reacciones de PCR se van a llevar a cabo en el mismo tubo, necesitamos que todos los pares de primers tengan temperaturas de melting similares y es muy difícil el seteo, la puesta a punto de la reacción. Otra variante de PCR es la PCR anidada o PCR nested. Este tipo de PCR se utiliza para incrementar la especificidad de la amplificación de PCR y es una técnica que requiere 2 pares de primers y 2 rondas sucesivas de PCR. En la primera reacción de PCR se amplifica ADN con un par de primers que son externos a la región de interés. El amplificado de este primer PCR se emplea como molde para realizar una segunda ronda de PCR. En esta segunda ronda de PCR se utiliza otro par de primers, que son estos que ven acá, que son internos a la región que previamente amplificamos durante la primera reacción. Este tipo de PCR, como les dije, lo que hace es aumentar mucho la especificidad de la amplificación, pero tiene la desventaja de que aumenta mucho la probabilidad de contaminación al requerir 2 rondas de PCR. Por último, y muy brevemente, solo porque no quería dejar de mencionarla, está la PCR en tiempo real.
La PCR en tiempo real, a diferencia de la PCR convencional, nos permite cuantificar los productos de amplificación. La PCR en tiempo real detecta el aumento de fluorescencia durante la reacción, que va a estar relacionado directamente con el número de copias que está siendo amplificada. Durante la reacción, uno puede visualizar la cinética de cada reacción en tiempo real, permitiendo una cuantificación sensible y específica. Se utilizan principalmente dos tipos de fluorocromos. Se emplean fluorocromos que se unen a ADN de doble cadena, como es el caso del CyberGreen o el EvaGreen, que lo van a hacer de modo inespecífico. Y otra alternativa es el uso de sondas específicas fluorescentes, como es el caso de las sondas Tachman.